Tu primer piloto, yo me sorprendí, debo decirlo, fue Eduardo Copelo. El primero, o sea, independientemente del amigo de tu papá. Sí. Contanos un poco de cómo nace esa relación con Eduardo Copelo, que después te acompañó durante muchísimo tiempo en muchísimas categorías. Sí. Y Eduardo lo trajo, había un famoso corredor de moto acá en Córdoba. Yo a veces tengo el problema de los nombres, que me olvido, ¿no? Que era amigo, venía siempre a casa y a veces nos ayudaba a trabajar y eso. Y entonces un día me dijo, dice, yo tengo un amigo que es el gran piloto de automóviles que hay, y qué sé yo, y que tiene un Renault que no anda o algo por el estilo. Y me lo trajo y yo le hice el Renault y empezó a ganar carreras. Ahí empieza esa secuencia que hablábamos al principio cuando hablábamos de tu mujer, que de repente llegaste a tener 10, 12 autos, y el famoso tema este de que Liliana salía a hacer los ablandes, le sacaban la traversa, le ponían un motor así nomás y vamos a ablandarlo. Pero cuando llegaba el momento de correr carreras también competías con el equipo oficial y yo no creo que les causara mucha gracia. La gente creía que teníamos una gran competencia uno con el otro, pero ¿qué pasaba? Cuando yo le decía a Horacio, pensamos ir a correr a tal lugar, él a veces me decía, Oreste, a mí no me conviene que vengan a correr acá, o a veces me decía, nosotros entonces no vamos a correr a ese lugar. O otras veces me decía, a mí no me conviene, tengo que correr y no me conviene que vengan. Y entonces, y nos regalaba algo para eso, y entonces nos íbamos. Y eso lo hablábamos siempre con Eduardo, y yo le decía, Eduardo, nos dan una tapa de cilindro, nos dan un motor, nos dan alguna cosa de estas, y si no vamos a correr, bueno, no vamos. Era como agua en el desierto en aquella época esto. Sí, sí. El campeonato de turismo de carretera en aquella época tenía un reglamento medio extraño, donde podían correr autos de turismo independientemente de las cupecitas de fines de los 30, en principios de los 40. Se arma lo que fue tan conocido, fue el famoso Renault 1093, que en algún momento anduvo en punta también en algunas carreras, famoso denominado ratón escandaloso. No sé si ustedes lo nombraron así o si fue popular. Alguien le puso el nombre ese, no nosotros. ¿Cómo llegaron a ese auto? ¿Qué potencia tenía ese auto? Ese auto tenía 100 caballos, 98 caballos, algo así, y pesaba nada, 400 y pico kilos, entonces la relación peso-potencia era mejor que la de un turismo de carretera. Un turismo de carretera en ese tiempo tenía 200 caballos, pero pesaba 1500 kilos por lo menos, entonces el auto en un circuito que no fuese muy largo iba muy bien, ¿no? Y las suspensiones del Renault del 1093, comparadas con las del turismo de carretera, eran del siglo XXI. Claro. Nosotros doblando le hacíamos así. En aquella época, siendo un hombre muy joven, seguías aprendiendo, estudiando y de alguna manera desarrollando nuevas piezas permanentemente. Sí, no paraba, la verdad que no paraba de estudiar. Papá, en ese tiempo era difícil conseguir libros. Entonces papá desde chico me dijo siempre, cuando vos sepas de algún libro que existe en un lugar del mundo y querés leerlo, yo me encargo de conseguirlo. Entonces él estaba muy relacionado con muchos economistas en Buenos Aires. Si bien él vivía en Rafaela, tenía mucha relación con grandes economistas que viajaban por el mundo. Entonces le decía, mi hijo quiere el libro este. Se arregló, no sé cómo, pero de algún lugar del mundo aparecía el libro. ¿Y el inglés técnico lo tenías? Sí, yo eso me arreglaba para leerlo. Me arreglaba para leer, bueno, conseguía libros en italiano, que en ese tiempo la ingeniería de la parte deportiva de los autos preparados o de las motos en Italia estaba muy avanzada. Conseguía libros en italiano, el cual lo manejaba perfectamente, libros en inglés que me daban bastante trabajo, pero me arreglaba, y algunos libros en alemán que, digamos, de alguna manera yo me arreglaba para saber lo que decía. Además yo quería un libro, descubría el nombre de un libro y a lo mejor me iba un año más para conseguirlo, pero finalmente tenía el libro. Por eso tengo 500 libros de ingeniería. Que aparte están acá.
llega el momento en que ICA decide y necesita modernizar los productos que presenta en el mercado. El Kaiser Caravella era un auto antiguo, el Bergantín era, no quiero ofender a nadie, pero era un invento medio extraño, una derivación de un Alfa Romeo, o sea, era una cosa extraña. Una mezcla de partes de Kaiser con partes de Alfa Romeo. Cuestión es que alguien decide o alguien piensa que el Rambler American puede ser un auto bueno para nuestro mercado y traen un auto que termina siendo tu auto de calle, a partir del cual se desarrolla el Torino. Sí, cuando pasa a ser mi auto de calle ya había sido un Torino ese auto, ya había sido modificado todo un Torino, porque la historia fue así. Se trajo un Rambler American. El Rambler, la carrocería fue el casco fue a Italia, donde Pininfarina fue haciendo todas las modificaciones y toda la parte de suspensión, de motor, de caja y de adaptación de todo el auto se hizo acá en Córdoba. Todo hecho por ingenieros argentinos. Todo hecho por compañeros de trabajo míos, ¿no? Que a cada uno le daban, a cada uno le daban una parte, y cuando a mí me asignan un auto para uso personal, entonces yo elijo ese auto, que ese auto iba ya a la basura porque era donde habían hecho todos los experimentos. Y como ya mi posición dentro de la empresa iba subiendo así, entonces yo le dije a mi jefe, le digo, yo agarro ese auto siempre que me deje hacer cualquier cosa. Y me dice, haz lo que quieras. Y empecé a modificar el motor y a ponerle 3 carburadores, y a ponerle llantas más anchas, y a ponerle cubiertas especiales, y qué sé yo, y fue la base del Torino 380W. ¿Eso era 4 bancadas todavía? 4 bancadas. ¿Por eso se complicaba cuando querían girar arriba de 5.400 vueltas? Exactamente. Porque no conocíamos ciertas cosas que después yo fui leyendo, fui descubriendo ciertas cosas y logramos que el motor fuera... A ver, a mí me llamó la atención cuando leí lo de las 5.400 vueltas. Ese era el límite, se rompía. 5.400 vueltas volaba en pedazos. ¿Y cómo volaba en pedazos? Bueno, contanos la anécdota, por favor, del día en que hacían, porque vos tenías la posibilidad de hacer determinados experimentos y pruebas en experimental, y en algún momento alguien te dijo, mirá, vamos a hasta que se rompa. Lo pusieron en el dinamómetro. La historia fue así.